Muy bien. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor, tu gracia. Gracias por lo que tú eres y lo que tú haces en nuestra vida. Háblanos a cada uno, Señor, conforme a la necesidad que tenemos. Enséñanos en tu palabra aquellas cosas que pides de nosotros, para nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia para cada uno de nosotros. Señor, hoy confesamos nuestra necesidad del agua, confesamos nuestra necesidad del pan, Señor. Señor, abre la palabra para nosotros hoy, que fluyan aguas de la roca sur, Señor, que fluyan aguas de la roca hacia nuestro corazón, que sacien nuestra sed y nuestra hambre. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos, bendito Señor, que tú nos hables a cada uno en la necesidad que hoy traemos, que hoy tenemos, que tú puedas ser propicio a cada necesidad de cada uno de mis hermanos, a mi necesidad, a la necesidad de mi esposa, Señor. Enséñanos en tu consejo, en el consejo de tu palabra, qué esperas de nosotros y de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, danos un corazón dócil, un corazón enseñable, un corazón sencillo. Señor, que tenga gratitud por la palabra que va a recibir. Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros, a donde quiera que mis hermanos estén. Guárdalos a ellos en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, comenzamos. Solo que no sé qué dice mi teléfono y quería compartir el enlace en Facebook. No te preocupes, yo voy. Comencemos. Bueno, en lo que el pastor trae su teléfono, vamos a recordar un poco lo que estudiamos la semana pasada y nos quedamos, bueno, estamos viendo este temor a la crítica y que nuestro Señor Jesucristo lo venció, haciéndose semejante a los hombres, haciéndose como uno de nosotros. Para nuestra mente finita es difícil entender quizás el hecho de que Cristo, siendo Dios mismo, se convirtiera en un hombre y viniera a habitar entre nosotros. Entonces creo yo que es una de las cosas que hasta que lleguemos delante de la presencia del Señor, a lo mejor vamos a poder entender, aunque creo yo que hay cosas que nunca vamos a poder llegar a completar el conocimiento quizás en nuestra mente, porque son cosas eternas. Pero sin embargo, el Señor, estando delante de su presencia, nos puede hacer entender todas las cosas y lo que necesitamos. Pero si lo pensamos ahorita y decimos cómo Cristo, siendo Dios, vino a ocupar este cuerpo humano para poder sentir lo que nosotros sentimos y aún así ser sin mancha y ser sin pecado. Porque aunque Él sintió lo que nosotros sentíamos, tuvo las tentaciones que nosotros tenemos, nunca pecó. Entonces, ¿por qué no pecó? No porque enfrentaba las tentaciones y todo esto en la forma de Dios, sino porque él estaba tan, su mente estaba puesta en lograr el plan del Padre, el propósito del Padre, que era traernos eh, salvación, traernos remisión. Entonces, creo yo que es algo bien difícil de entender el hecho de que nuestro Señor Jesucristo tuviera que pasar por todo lo que pasó para salvarnos. Sin embargo, Él sufrió crítica y ya lo hemos hablado y hoy vamos a ahondar un poco más en ese tema de cómo nuestro Señor Jesucristo sufrió la crítica de los fariseos y de toda la gente que lo rodeaba, pero nos quedamos la última vez hablando acerca de el rey David y este hombre Simeí, que era de la familia de Saúl, que salió a, pues, a tirarle piedras y a maldecirlo. Y se acuerdan que Abisaí, uno de sus valientes, porque la palabra lo dice, si ustedes se van a 2 de Samuel, capítulo 16, y leen el capítulo, se van a dar cuenta que la palabra dice que sus valientes iban a su derecha y a su izquierda. O sea, David no estaba solo, David estaba rodeado por sus valientes. Y uno de estos valientes era Abisaí. Y cuando Abisaí se dio cuenta, pues que Simeí estaba maldiciendo a su señor, a su rey, Abisaí le dice a David de que me llaman la atención las palabras que usa Abisaí porque le dice, se refiere a Simeí como un perro muerto. ¿Qué hace este perro muerto maldiciéndote y tirándote piedras? Y Abisaí lo que quería era pues matar a Simeí porque estaba ofendiendo a su señor, estaba ofendiendo al rey. Todo esto pasó después de que Absalón pues
traicionar a su padre, ¿verdad? Entonces ellos iban huyendo y esta era la razón por la que Simei estaba diciendo tantas cosas en contra del rey David. Ahora, el rey David hace una de las cosas que a mi punto de vista y a mi parecer es una de las cosas más asombrosas en la palabra. Y creo yo que esta es una de las historias más significativas para mí, porque uno tiene que aprender del rey David la humildad que él tenía para todo. Entonces, si él tenía un corazón conforme al de Dios, necesitamos aprender esta humildad, porque esta humildad es ser conforme al Señor. Entonces, me sorprende la respuesta de David y se los voy a leer. Está en segunda de Samuel, eh, capítulo 16, el versículo, ya les digo. Veamos. Versículo 11. Al 10. Leamos desde el 10. Dice, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Para mí es impresionante. ¿Por qué? Porque él llevaba a sus valientes a la derecha y a la izquierda, y no solamente eso. David era un hombre diestro en la batalla. O sea, él no necesitaba ni siquiera que sus valientes salieran por él. Él podía hacer algo en contra de Simei. Si pudo matar a Goliat, que era un gigante, ¿cómo no iba a poder matar a un hombre? Pero sin embargo, el rey David en su humildad dijo, ¿saben qué? Déjenlo, que diga lo que tenga que decir, porque Jehová ha permitido que salgan estas palabras de este hombre. Y si el Señor lo ha permitido, a lo mejor con todo lo que este hombre dice, todas las maldiciones que este hombre está diciendo, el Señor las convierte en bendición para mí. Y hermanos, esa es una tremenda enseñanza. El saber que el Señor permite todas las cosas nos hace a nosotros vivir en paz y vivir tranquilos. Sí, aunque sea que la gente nos esté criticando, nos esté maldiciendo, nos esté tirando piedras, debemos entender que el Señor lo ha permitido. ¿Para qué? Para probar nuestro corazón. El Señor estaba probando el corazón de David en esta situación. Venía huyendo de su hijo Absalón, se encuentra este hombre maldiciéndolo y tirándole piedras, y aún en medio de todo eso, ustedes no ven al rey David actuar bajo sus emociones, actuar bajo su enojo porque lo estaban criticando, actuar bajo sus propios pensamientos o su naturaleza carnal. Y leíamos Génesis 50:20, que dice, vosotros pensáis de mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y este era José hablándole a sus hermanos. Todo lo que sus hermanos hicieron o pensaron en mal para él, todo lo que lo criticaron, el Señor lo transformó para bien, para salvar a toda una nación. Entonces, hermanos, si nosotros pensamos que la crítica que la gente nos hace se le ha salido del control al Señor, ahora es un buen momento para arrepentirnos y decirle, Señor, tú has tenido control hasta de eso. Y eso que la gente ha dicho en mi contra, tú lo vas a convertir en una bendición. Ahora, quiero aclararles una cosa. Ya dijimos que la crítica son palabras que tachan a alguien o que ven la falta de alguien. Ahora, muy probablemente usted no está, la crítica no es una falta real, por así decirlo. Se parece mucho al chisme. Entonces, necesitamos entender que si nosotros estamos caminando como al Señor le agrada, si nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, si vivimos para ser hijos de complacencia del Señor, entonces lo que la gente diga no tiene por qué interesarnos hasta cierto punto. Ahora,
necesitamos entender que si Dios permite que de la boca de una persona salga algo, pongamos atención a lo que están diciendo y llevémoslo delante del Señor. No se ponga a discutir o a argumentar con la gente, porque usted ni nadie puede hacer cambiar de opinión a la gente. Nosotros no podemos hacerlos cambiar de opinión a ustedes, ni ustedes muchas veces pueden hacernos cambiar de opinión a nosotros. Solamente Dios es el que puede cambiar nuestro pensamiento, la forma en la que vemos las cosas. Entonces, primero examínese, vaya delante del Señor, dígale, Señor, lo que fulanito está diciendo de mí es cierto, Señor, yo estoy actuando de esta forma y a lo mejor he sido ciego y no he logrado ver que estoy actuando así, o simplemente, Señor, esta persona tiene un prejuicio o tiene este pensamiento acerca de mí que no es correcto. Entonces, no vaya simplemente y diga, no, me critican porque yo soy bueno, me critican porque yo hago las cosas mejor, porque eso ya es orgullo, hermanos. Entonces, necesitamos examinarnos delante del Señor. El Señor no hace nada con despropósito. Y si nos están criticando, vayamos a su presencia. No vayamos a decirle a otro, es que fulanito habla mal de mí. Vayamos al Señor y digámosle, Señor, tú has permitido que yo escuche estas palabras, que yo oiga que fulanito o sutanito piensan así de mí. ¿Será que es real? Y yo les puedo decir, hace mucho, y como el pastor lo ha dicho, nos gusta este grupo porque podemos compartir algunas cosas que nos han sucedido y ojo que no es hablar, no es un estudio para hablar de nosotros, es porque son cosas que a lo mejor cuando usted las escucha se identifica y puede decir, ah, yo pasé por ahí o estoy pasando por esto. Pero hace, no sé, 2 años, quizás 3 años, no sé cuántos años, a alguien no le gustó mi forma de predicar, no le gustó algo que dije y era una verdad. Entonces, esa persona se molestó. Era una verdad lo que vos dijiste. Ajá, era una verdad lo que yo dije, pero fue una verdad que golpeó. Y miren, siempre les hemos dicho, la palabra del Señor es para eso. La Biblia dice que es una espada de doble filo. El día que a usted la palabra no le corte es porque usted piensa que usted ya llegó a ser perfecto y ninguno de nosotros somos perfectos. Pero en este caso, creo que una o dos personas, no sé, se sintieron quizás mal por lo que había dicho en la prédica y me llamaron para decirme, mire, usted dijo esto y esto y esto y esto, no de una manera tan Agradable. exactamente, esa era la palabra, tan agradable, sino que ella era con alevosía y premeditación. Y yo fui al Señor y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a someter esto al testimonio. Y mi esposo me dijo, antes de someterlo al testimonio, íbamos a someter el hecho de la forma en la que yo predico, en la forma en la que yo me expreso y la forma en la que el Señor permite que dé la palabra. Entonces, él me dijo, ¿sabéis qué? Primero, antes de someterlo al testimonio, vamos a hablar con los pastores. Y hablamos con los pastores, pedimos una cita con ellos y ellos tan amablemente nos atendieron. Y yo había escuchado lo que dije, lo anoté así como lo había dicho y el pastor Carlos me dijo, ¿qué fue lo que dijiste? Y yo se lo dije textual como lo había dicho, no tenía por qué ocultarle nada, pues porque ellos son mis pastores y no tengo nada que ocultarles a ellos. Entonces, se lo dije tal y como lo había dicho, creo que había sido un domingo, no sé, y el pastor me dijo, literal se los voy a decir, me dijo, quiero que esta sea la última vez que me llamas o que nos llama para decirme que vas a dejar de predicar, porque esta es la forma en la que Dios te usa. No pretendas ser igual que nadie, porque no vas a predicar nunca igual que nadie. Y si esta fue una verdad que a alguien le golpeó, es porque el Señor necesita derribar algo en su corazón. Para no hacerles largo el asunto, a lo que voy es que esa crítica que se suponía que era una crítica constructiva, ya les dije que no existe la crítica constructiva, la crítica es crítica y siempre va a ser destructiva. Esa crítica constructiva que a mí me habían hecho me había llevado al punto
de pensar que yo ya no debía hacer lo que el Señor me había llamado a hacer. Miren hasta dónde nos puede llevar la crítica, a detenernos en el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera pedido una consejería o si yo no hubiera ido al Señor y le hubiera dicho, Señor, yo me siento así, ¿será que yo lo estoy haciendo mal? Eh, Esta fuera ahora, hermanos, que no les estuviera compartiendo nada. Estaría ahí abajo, quizás en la cocina o en el comedor haciendo otra cosa, pero no estuviera compartiendo. ¿Por qué? Porque la crítica nos puede detener. Pero si ustedes ven, a David no lo detuvo la crítica que Simei le estaba haciendo. Al contrario, él siguió su camino. Ni siquiera permitió que su gente tuviera algo que ver con Simei. No permitió que su gente lo matara en ese momento. La sangre de Simei no corrió por Abisaí. Entonces necesitamos aprender de él. Y miren, lo que piense la gente, lo que haga la gente, lo que diga la gente en contra de nosotros es algo que no debe preocuparnos. Debemos aprender a tener el corazón que David tuvo. Y eso era, yo quiero agradar al Señor. Muchas de las decisiones que tomemos en este mensaje no le van a agradar a la gente y la gente nunca las va a comprender. Pero nosotros a quien queremos agradar es al Señor. Y David, siendo la persona que era, siendo tan diestro en la batalla, tan sabio, inteligente, era un estratega, no dijo, me voy a ir en contra de este que está hablando de mí, sino que esperó a que Dios hiciera lo que debía hacer. Y si ustedes se dan cuenta, David no iba a la batalla sin antes consultar al Señor. No se creía sabio en su propia opinión, aunque hubiera ganado muchas batallas, aunque hubiera matado gigantes. Él siempre iba y le preguntaba al Señor. ¿Cuál es nuestra tarea entonces? A diario preguntar, Señor, ¿esto te agrada? Señor, ¿es agradable que yo decida por esto? ¿Es agradable que yo haga esto? ¿Es agradable que yo me junte con esta persona? Esa es nuestra tarea. David definitivamente nos da una de las lecciones más grandes en cuanto a la crítica. Miren, lo que pasa es que a veces con la crítica nuestro orgullo se ve golpeado y debemos aprender que si me estoy sintiendo mal porque yo tenía una percepción de mí errada y la gente me está viendo diferente o estoy haciendo las cosas diferentes, necesito aprender en el Señor a reconocer si lo que está causando la crítica en mí es una depresión, es un desánimo, me siento golpeado en mi orgullo o simplemente siento que mi reputación se va al suelo. Necesitamos entender que la crítica puede traer todas estas cosas a nuestra vida, pero que son cosas que nuestro Señor Jesucristo ya venció en la cruz y en las que nosotros podemos hoy ser más que vencedores. Sí, y miren, es interesante porque muchas veces nosotros somos movidos por lo que la gente dice equivocadamente, ¿verdad? Nos importa mucho y cuando la gente dice algo, eso nos mueve, como dicen, nos mueve el piso, nos mueve de la posición en la que estamos, dejamos de hacer lo que estábamos haciendo y como decía mi esposa hace un momento, lo que la gente dice muchas veces puede afectarnos a tal grado que ya no queremos seguir adelante, ¿verdad? Y David es el ejemplo de eso, de cómo la crítica no lo detuvo, de entender que detrás de eso había un propósito de Dios para su vida. ¿Ok? Entonces, miren, si avanzamos un poco más, por ejemplo, en Hebreos 4, si nos vamos para Hebreos 4. Y a ver, vamos a hacer un pequeño examen rápido. ¿Qué sentido de nuestro cuerpo está conectado, mejor dicho, qué sentido del alma y del espíritu está conectado con nuestra boca? A ver quiénes se acuerdan de la triple naturaleza. Nuestra boca es lo que usamos para criticar, ¿ok? Si esa boca está llena de crítica, de murmuración, de queja y todo lo demás, muy bien, la razón, así es. Todo se contamina y aquí la pastora había puesto que cuando llenamos nuestra boca de crítica, estamos, por así decirlo, contaminando el sentido del gusto, que es en el
en el ámbito del cuerpo, digámoslo así. Pero eso va a afectar nuestro sabor para todas las cosas. Porque si estamos llenando de crítica nuestra boca, va a afectar nuestro gusto y nuestro sabor por todo. En pocas palabras, el que critica contamina su boca y empieza a trastornar o a cambiar los sabores que puede percibir acerca de todo lo que pasa. En otras palabras, y a razonar incorrectamente, así es. Una persona que critica comienza a verlo todo mal. Una persona que critica comienza a ver todo de una forma desagradable porque se contaminó su gusto, se contaminó su boca. ¿Ok? Esa es la verdad, queridos hermanos. Y aquí había puesto algo más, mi esposa decía, para llegar a ser una persona que lo critica todo, no necesitamos un gran coeficiente intelectual, lo único que necesitamos es tener un corazón frío y malvado. Y como les digo, si contaminamos nuestra boca con la crítica, nuestro gusto por todo va a saber diferente. Vamos a sentir que no nos gusta nada, que no nos parece nada, que no estamos de acuerdo con nada. Adicional a eso, se va a contaminar nuestra razón, porque está conectada la boca con nuestra razón. Eh, y todo eso, obviamente, que va a ser afectado. Miren esto. Si nos han criticado, que pues por seguro, a ver, no puedo pedir que levante la mano porque no se puede. Pero ¿cuántos de nosotros nos han criticado, hermanos? Si estamos expuestos a la crítica, que porque se para aquí, porque se para allá, que porque se viene para acá, que porque hizo eso, que porque no lo hizo. Y realmente cuando eso pasa y somos expuestos a la crítica, comenzamos a llenarnos de mucho miedo, terror, pánico, porque empezamos a decir, Dios mío, ¿y ahora qué va a decir? ¿Qué van a inventar? ¿Y ahora con qué van a salir? ¿Verdad? Eh, no sé si alguna vez a alguno de ustedes le ha pasado eso, de sentir mucho miedo a causa de la crítica que otros han levantado en nuestra contra. Yo se los puedo decir con el ejemplo que les puse. Eh, la siguiente vez que me tocaba predicar, lo primero que me pasó cuando ya iba caminando al púlpito fue, ¿y ahora qué van a decir? ¿O cómo lo digo? Sí. O ya no lo digo como lo tenía en mis notas, por ejemplo, o cómo lo digo para que la gente no se sienta mal, o cómo. Pero en lo que iba caminando, iba orándole al Señor y diciéndole, Señor, haz tu voluntad. No quiero ser yo la que diga o haga o cambie las cosas solamente por el qué me van a decir. Y muchas veces, hermanos, porque si les soy honesta, yo llegué a examinarme hasta tal punto de decir, Señor, ¿será que yo necesito que la gente me diga, lo hiciste bien, qué bueno lo hiciste y me dieran la palmadita? Y el Señor me llevó a un punto de entender que ni siquiera era que yo quería la palmadita, sino que era que yo no quería hacer sentir mal a nadie. Pero la verdad es que tuve que aprender a que tenía que decir las cosas como el Señor me daba que dijera las cosas, porque si no, estaba deteniendo la palabra del Señor y muchas veces necesitamos el hecho de que el Señor nos hable de esa forma. Otra de las cosas que nos pasa aún es que nosotros tenemos formas de predicar muy diferentes. Siempre hemos dicho, mi esposo es un maestro para enseñar y yo soy más una predicadora, por así decirlo. Entonces, no sé si esa es la palabra correcta. Pero así lo define la gente. Ajá, Como ajá. alguien que predica es alguien que va más que todo a los hechos, a la aplicación, a la práctica. Ajá. Y en el otro lado de la balanza, alguien que se dedica tal vez a enseñar que el trasfondo de las palabras y que esto y lo otro, y esa es la diferencia. Ajá, exactamente. Entonces, lo crean o no, todavía hay gente que le gusta más y eso es normal, natural, como predica el pastor, o hay gente que le agrada más como predico yo y a veces nos hacen ciertos comentarios y no es que esté mal, pero se pueden imaginar que si nosotros pusiéramos atención y no lleváramos al Señor todas estas cosas, ¿cómo estuviéramos ahorita? Si todos pensaran que el pastor, por ser un maestro en la palabra, no es tan efusivo para predicar, en cambio yo soy un poco más, sí, efusiva es la palabra, no sé cuál otra palabra usar, para predicar y a otra gente le gusta menos, hermanos, ya Más no, energética. eso, más energética. Hermanos, ya no estaríamos predicando ninguno de los dos,
Entonces, si se dan cuenta, la crítica tiene mucho que ver con la percepción que la gente tiene de otros o cómo la gente haría las cosas. Entonces, yo me recuerdo que el pastor Carlos dijo una vez en una enseñanza que él se había preguntado por qué él no podía predicar como la doctora Esparza o como la doctora Hicks. Y Sí. son cosas que uno se pregunta un montón de veces, ¿por qué yo no puedo predicar como Y fulanito? le fue a preguntar a la hermana Exactamente. Esparza. Ajá, tú sabes mejor la historia. Le fue a preguntar a la hermana Esparza y le dijo, mire, doctora Esparza, yo estoy preocupado porque yo no logro predicar como usted predica, con esa paz, con ese gozo y Con el con el temple. temple y el amor que usted lo hace. Y la doctora Esparza le dijo, cometés un gran error si querés predicar como yo predico, le dijo la doctora Esparza. Nunca nadie va a predicar como la hermana Hicks, ni nadie va a predicar como yo, no en el sentido de que sea algo tan bueno, sino porque yo soy yo, le dijo la doctora, y tú eres tú. Tú tienes que Exacto. predicar como tú eres y como lo que Dios te ha dado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si nos dejamos llenar de la crítica o de las palabras que la gente nos dice, como ya les repetí varias veces, llévenlas al Señor y examínense delante del Señor. Esa es la única fuente a la que podemos ir y que el Señor es el único que nos va a poder señalar si eso es una verdad o es una mentira. Entonces, escuchemos lo que la gente dice, porque aparte de que es lo que debemos hacer, es respetuoso, es darle respeto a la otra persona. O sea, usted nunca vaya a callar a alguien y decirle, es que eso es una crítica, cállate, sino escuche lo que la gente tiene que decir, pero cuando se lo llegan a decir a usted, obviamente, si se lo llegan a decir a alguien más, usted no vaya a buscar a nadie para decirle, vos andas hablando esto de mí. Déjeselo al Señor, así como David lo hizo. Pero si la crítica se la hacen a usted disfrazada con esta crítica constructiva, pues vaya al Señor, háblelo con el Señor y dígale, Señor, hazme entender, hazme ver estas cosas que aún me son ocultas a mi entendimiento. Entonces, si nos llenamos de la crítica, vamos a tener temor de volver a hacer las cosas o de volver, por ejemplo, a hablar en público o predicar o darle un consejo a alguien, vamos a tener temor. Y aparte de eso, vamos a llegar a llenarnos de odio y de amargura contra la persona que nos está criticando. Y hermanos, si algo debemos evitar a toda costa es sentir odio por nuestros hermanos o tener amargura en contra de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que lo único que debemos de tener por deuda, por así decirlo, con nuestros hermanos es el amor. Entonces, aunque nos digan cosas que no nos gustan, nosotros debemos amar a nuestro prójimo, porque así lo ha dicho el Señor. El problema de la crítica es que si yo me dejo llenar y si yo todo el tiempo estoy viendo a la persona que me criticó, que me critica, y yo les aseguro, todos aquí tenemos una persona que sabemos que nos va a criticar, porque siempre nos ha criticado. ¿Y qué ha hecho usted con eso? Póngale nombre, porque yo sé que tiene nombre. Usted tiene o un hermano, una hermana, un jefe, su mamá, su papá, un hermano de la iglesia, alguien que usted sabe que si usted dice sí, él va a decir no porque tal cosa. Si usted dice no, va a decir sí porque tal cosa. Entonces, Iba a decirles que voy a abrir un nuevo nivel de temor en ustedes, fíjense, ¿no? Para que se pongan a pensar en esto. Todos sabemos que hay gente que nos critica y déjenme decirles una cosa más. A todos sabemos, o mejor dicho, no sabemos que hay otras personas que nos critican y no nos vamos a dar cuenta nunca de que hay otras personas que nos critican. exacto. Entonces, la crítica está ahí para todos, está, digamos, a la orden del día para todos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. ¿Ok? Y lo que pasa es que cuando nos damos cuenta de los que no sabíamos, cuando nos damos cuenta de los que no nos habíamos dado cuenta, eso nos afecta más. Entonces se dan cuenta que... Y sobre todo porque a veces hay gente que decimos, es en serio que fulanito me criticó, sí, porque no creemos que esa persona fuera capaz de hacerlo. correcto. Perdón, ese nada más, ahí se los dejo a Un ustedes nuevo en su nivel de terror. un nuevo nivel de temor para que se acuerden que los van a criticar, aunque ustedes ni se den cuenta y ni se enteren y todo lo demás. La crítica está ahí para todos, es Ahora, decir, algo natural sí, de la si vida. ya se enteraron de quién es, vayan al Señor y corran al Señor, para que esa crítica no se convierta en odio, no se convierta en amargura, porque si se convierte en eso, ustedes van a comenzar a menospreciar a la gente
van a tener dureza en su corazón para la gente y van a tener rencor. Cuando alguien nos critica y no lidiamos con ese odio, con esa amargura que nos generó en la crítica o el enojo, lo que vamos a hacer es que cuando le pase algo a esa persona, vamos a decir, se lo merecía. Por criticón, se lo merecía. Y no debemos llegar a decir esas palabras, ni siquiera tenerlas en nuestra mente. Entonces, lidiemos con los sentimientos que nos hace sentir, valga la redundancia, la crítica que la gente nos hace o la persona que nos está criticando. Entonces debemos poner mucha atención en lo que nos están diciendo y en cómo estamos contestando nosotros a esa crítica. ¿Es nuestro viejo hombre quien está contestando o es nuestro nuevo hombre, Cristo en nosotros, quien está contestando? Sí, Cristo nunca va a contestar a la crítica con ojalá que se vaya al infierno, con ojalá que le pase algo, ojalá que las palabras que está diciendo le sean a esa persona. Cristo nunca va a contestar de esa forma. Nuestro Señor Jesucristo en nosotros, si nosotros lo hemos dejado crecer, va a contestar con amor. Señor, ayúdale. Señor, solo tú puedes transformar su mente, solo tú puedes hacerle cambiar sus ojos, santifica sus ojos, santifica su boca. Así contesta el nuevo hombre en nosotros a la crítica. Pero usted sabe que si está contestando de que lo consuman en fuego lento, que cualquier otra cosa le pase, ese no es Cristo en usted, esa es su vieja naturaleza. Amén, amén, así es. Y miren, el fin de la crítica siempre es hacer de menos, menospreciar a otros, destruir a otros. Y obviamente que como decíamos la semana pasada, el que critica se va a justificar de una u otra manera, probablemente poniéndose a sí mismo en un lugar más alto. Se lo voy a comprobar de la siguiente manera. El que critica dice, es que tal persona lo hizo mal, yo no lo hubiera hecho así. Esto es una crítica. Alguien que diga, es que esta persona lo hace re mal, porque hace esto, hace esto, hace esto, cuando debería hacer esto, esto y esto. Entonces, se dan cuenta, la persona que critica busca destruir al otro que está haciendo o que no está haciendo y se pone a sí mismo en un lugar más alto. Pero en realidad, aquí es muy interesante porque este es un punto de cobardía en realidad, porque no puede decirle a la persona en realidad lo que siente o piensa, ni hacerlo de la forma correcta, sino que se tiene que ir por los lados para hablar de él, para hablar de ella con otras personas y ver de qué manera puede destruir. Y cuando Jesús tomó la semejanza de hombre, fue tentado en todo y fue probado en todo. También fue tentado en el hecho de que él podía contestar las críticas que le estaban haciendo. Y lo grave de todo es que Jesús también conocía los pensamientos. O sea, no solamente conocía cómo lo criticaban de palabras, sino también conocía cómo lo criticaban en su mente, ¿verdad? Y acuérdense de aquella historia famosa en la que él pudo haberle dicho quién sabe qué cosa a Simón, ¿verdad? Al fariseo cuando él estaba pensando, si este fuera profeta, en realidad, ¿verdad? Supiera quién es esta mujer que le está haciendo esto, ¿verdad? Y es que si Jesús hubiera cedido ante esta presión de la crítica, digamos, no le hubiera dicho eso que le contestó, ¿verdad? Le hubiera dicho, y vos, ¿quién te has creído? Vas y vos no sabes quién soy yo y ta, 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 ta. Hubiéramos sido nosotros, hermanos, los que hubiéramos tenido la oportunidad de escuchar las críticas o los pensamientos de alguien por nosotros, les aseguro que no hubiéramos reaccionado de esa manera, ¿verdad? Él no cayó en esa tentación. Él fue sin pecado, sin mancha, él fue perfecto, él fue recto, justo y logró mantener su santidad todo el tiempo a pesar de esa crítica. ¿Ok? Ahora, el corazón de Jesús al sentir los sentimientos que trae la crítica en nuestra vida, pues se siente conmovido por nuestra debilidad. Por supuesto que sí, lo hablábamos el domingo también en la iglesia. Dios conoce nuestra debilidad, Él conoce nuestra debilidad y está esperando que nosotros confesemos nuestra debilidad, ¿verdad? Nadie jamás ni nunca lo va a entender mejor que Jesús, porque Él puede comprender nuestra debilidad y conoce la debilidad que proviene del hecho de que alguien más nos critique o de sentir el temor de ser criticados. Jesús lo conoce, ¿verdad? Es algo bien duro pensar en Jesús colgado en la cruz y la gente le decía, si realmente eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, sálvate a ti mismo o pídele a Elías que te venga a salvar.
etcétera, etcétera. Entonces, es bien duro pensar en eso porque qué tipo de crítica tan mordaz, tan dura, tan despiadada hicieron con el Señor Jesucristo y él aún así no se bajó de la cruz, ¿verdad? Se quedó en la cruz por amor a nosotros, puesto que él vivió eso, sabe y puede compadecerse de nosotros cuando tenemos un temor a la crítica. Amén. Ahora vámonos a Hebreos 4, por favor. Hebreos capítulo 4. Hermanos, ¿estamos aprendiendo algo esta mañana? Hebreos 4:15. Leemos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Ahora miren, nadie en este mundo ha sufrido la crítica más grande que nuestro Señor Jesucristo. Nadie de nosotros puede decir, es que usted no sabe todo lo que han dicho de mí, pero usted tampoco sabe todo lo que dijeron acerca de Jesús, lo que dijeron y lo que pensaron. Sí. Ahora miren, nosotros debemos aprender a que si nuestro Señor Jesucristo vivió todo esto, no lo vivió simplemente porque tenía ganas de pasar por ahí. Lo vivió para que nosotros hoy podamos ser más que vencedores. Lo vivió para que nosotros hoy podamos entender que aún siendo hombres débiles, podemos vencer la crítica, que la crítica no nos paralice, pero tampoco debemos olvidar el hecho de que a veces nosotros somos los criticones. Entonces necesitamos también entender que debemos llevar nuestra boca, nuestra lengua al Señor. La palabra dice que la lengua es el órgano más pequeño, pero puede hacer un incendio. ¿Qué quiere decir eso? Como una palabrita mal puesta que usted diga, hermano, como aquí decimos en buen salvadoreño, agarró fuego el cañón. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros hablamos de una persona que lo hemos hecho, somos culpables de ello y por eso necesitamos clamar la sangre del Señor Jesucristo y arrepentirnos, necesitamos entender que si nosotros lo hemos hecho, otros lo han hecho con nosotros. Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, clamemos la sangre del Señor cuando somos criticados y clamemos la sangre del Señor, arrepintámonos y tratemos de no volver a criticar cuando nosotros hemos sido los que hemos hablado de la gente. ¿Por qué? Porque si nosotros no vamos al Señor con la crítica que nos han hecho, entonces nos vamos a llenar de amargura o va a brotar en nosotros una raíz de amargura. Y miren lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren lo tremendo que es dejarnos llenar de la crítica. O si nosotros estamos llenando de crítica a alguien, porque igual es un pecado. Pero vámonos de este lado en el que somos criticados. Si nosotros dejamos que brote una raíz de amargura, o sea, el enojo es algo con lo que podemos lidiar día a día, porque la palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Debemos lidiar día a día con el enojo. Si no lidiamos con el enojo, ese enojo se va a hacer una raíz en nosotros. Se hace ira y luego se hace amargura. La raíz de amargura es algo bien difícil de sacar del corazón. Primero, yo debo entender que estoy enojado, que estoy airado y que ya me amargué. Y yo no sé si ustedes conocen a gente que ustedes dicen, esa persona sí es amargada. Pues ahora saben hasta dónde llegó su enojo. Entonces necesitamos entender que si brota de nosotros una raíz de amargura, la demás gente va a ser contaminada. ¿Por qué? Porque yo estoy llena de enojo, de ira y de amargura por la crítica que me hicieron, entonces ahora mi boca va a empezar a sacar esos frutos de amargura y probablemente van a ser la crítica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es como un círculo. Lo critican a usted, brota la raíz de amargura por la crítica y usted empieza a criticar. Lo vuelven a criticar a usted, la raíz de amargura y usted critica. Entonces necesitamos salirnos de ese círculo de crítica. ¿Cómo me salgo?
pues la palabra dice que el Señor pone el hacha en la raíz de los árboles que no están dando buen fruto. Clámele al Señor y dígale, Señor, yo tengo una raíz de amargura por esto, porque me han criticado demasiado. Yo tengo una raíz de amargura hacia esta persona, porque la podemos tener hacia una persona en específico. Entonces, clame al Señor y dígale, Señor, pon tu hacha en la raíz de este árbol, córtala de raíz. Yo no quiero tener amargura. Entonces, lo primero que debemos hacer es ser sinceros con el Señor y decirle, Señor, yo estoy amargado y me siento amargado con esta persona porque todo el tiempo critica lo que hago y lo que no hago. Entonces, necesitamos aprender a ir al Señor. Miren, yo tengo, y si les sirve, yo tengo una forma en la que le oro al Señor y a veces mi esposo se ríe porque dice que yo soy exagerada en eso. Pero yo voy al Señor por lo que es, por lo que no es y por lo que pueda hacer. Y a veces cuando estamos orando y yo, a ver, me vuelve a ver porque a veces yo le digo, Señor, te entrego esta envidia. Y un día después de orar me dice, ¿y cuál envidia vos? Me dice. Y yo le digo, es que por si eso, por si no es, o por si puede ser, mejor se lo entrego. Y todo lo que viene a mi pensamiento, las mentiras, los malos pensamientos, los homicidios, aunque a lo mejor no es algo que esté haciendo, pero puede que lo llegue a hacer o que inconscientemente lo haya hecho y no sepa que está ahí. Entonces, hermanos, por si acaso usted tiene una raíz de amargura porque lo han criticado, vaya al Señor. A lo mejor usted puede decir, yo no sé si solo tengo enojo o tengo una raíz, pero dígame usted qué de malo tiene que vaya y le ore al Señor que corte de raíz con la hacha que Él tiene esa raíz de amargura para que usted no contamine a nadie, para que usted no hable mal de nadie, para que su enojo no contamine a nadie más, para que su ira no contamine a nadie más. Contaminamos con enojo y con ira cuando reaccionamos mal o tratamos mal a la gente y a veces no nos damos cuenta porque decimos, no es que yo ya no estoy enojado, sí, a lo mejor no está enojado, ya tiene un árbol de amargura en su corazón y está dando fruto. Entonces mejor vayamos al Señor. Ahora miren, les voy a leer unas citas bíblicas para que ustedes vean cómo Jesús fue criticado y sin embargo, aunque fue tan criticado, nunca brotó una raíz de amargura del corazón de nuestro Señor. Lo que brotó de él fue misericordia, amor, gracia y salvación. Necesitamos aprender a ver cómo nuestro Señor Jesucristo contestaba o percibía la crítica o cómo él sentía la crítica y lo que hacía. Miren esto, Mateo 13, del 55 al 57 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Miren cómo contestaba él. Ellos estaban diciendo, este que se cree, si es el hijo de un carpintero, si su mamá se llama María. Y pues este es el versículo que nos hace comprender que Jesús sí tenía hermanos, que María tuvo hijos con José, ¿sí? Y esto es un tema muy conflictivo, pero la palabra lo enseña. Ahí dice sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. No se refieren a hermanos sus discípulos, o sea, los discípulos o la gente que estaba alrededor son hermanos, hermanos, y todas sus hermanas. Entonces Jesús les dice, bueno, ¿saben qué? Si ustedes me quieren creer, bueno, y si no me quieren creer, pues otra gente me va a creer. Así de simple y sencillo. Ahora, Lucas 4:22. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Miren si no es increíble. Ellos mismos no entendían por qué las palabras del Señor eran tan maravillosas y tan llenas de gracias y para ellos simplemente era el hijo de José el carpintero. O sea, no tenían nada bueno que decir, pero para ellos, pero cuando lo escuchaban, algo pasaba en sus corazones y en sus mentes, pero su naturaleza carnal no los dejaba entender quién era Jesús.
Ahora, Mateo 13:54. Y venido a su tierra, le señalaban en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Juan 7:15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Miren, ninguno de los que hablaba en contra de Jesús y de que por qué este tiene tanta sabiduría y de por qué este hace tantos milagros y de por qué si es el hijo de José y de por qué y de por qué y de por qué, ninguno de ellos podían negar que las palabras de Jesús estaban llenas de misericordia, estaban llenas de gracia, estaban llenas de milagros, solamente hablaban y lo criticaban porque hermanos no tenían nada que hacer. Y porque para ellos Jesús no tenía un grado académico, porque para ellos Jesús no había asistido a la universidad, porque para ellos los fariseos no le habían dado un título de que Jesús era sabio o que había pasado todos los exámenes o que había cursado una carrera de teología. Lo que a ellos criticaban era porque simplemente ellos como hombres no podían haberle dado la sabiduría a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que criticamos en sí es lo que yo no puedo hacer en otra persona o porque yo no puedo decirle a esta otra persona que haga esto, que lo haga así, que lo haga allá y no puedo influir en esta persona. Los fariseos ni la gente que rodeaba a Jesús habían aportado algo a la sabiduría o a la inteligencia o al conocimiento de Jesús. Esa era su crítica, que ellos no podían decir Jesús es esto porque yo se lo enseñé. Jesús es aquello porque yo se lo di. Jesús tiene esto porque yo le di la provisión. Y hermanos, ustedes no me dejan mentir. La mayoría de veces la gente que los critica es la gente que piensa que ha hecho algo por ustedes o que les ha dado algo o que ustedes son algo por ellos. Entonces, la mayor crítica que Jesús tenía venía de gente que sabía que lo que Jesús tenía no se lo había dado nadie más que el Padre, porque ellos lo sabían. Entonces nosotros debemos tener cuidado con lo que hablamos, porque muchas veces nosotros somos los que criticamos el grado académico de alguien o criticamos lo que otros tienen o lo que otros son, porque simplemente o nosotros no lo somos o no lo tenemos o a lo mejor hemos llegado a tener un grado académico y otra gente es más inteligente que nosotros, hermano. Permítanme decírselos así. No tenemos inteligencia emocional o inteligencia múltiple. Unos somos inteligentes para la universidad y tenemos maestrías y doctorados y lo que sea, pero para la vida, hermano, nos cuesta un montón. Y otros, no tenemos grados académicos y a lo mejor son exitosos en su vida. Nosotros conocemos a alguien que creo yo que no hizo ni su bachillerato y es un empresario exitoso. No sé a qué grado llegó, la verdad, pero de verdad que es una persona de la que nosotros aprendemos tanto. Yo a veces se lo he dicho, yo me siento a platicar con usted y usted no sabe todo lo que yo estoy absorbiendo, todo lo que me está enseñando en cuanto a negocios, a la vida, porque ella es una persona mayor. Sí. Pero nosotros hemos conocido tanta gente así, sí, que no tienen una maestría, un doctorado, o lo que sea, o a lo mejor ni llegaron a la universidad, o a lo mejor ni llegaron a hacer bachillerato, pero son tan inteligentes en todas las áreas de su vida porque se han metido con el Señor. Pero hermanos, la crítica que Jesús tenía, solo porque los fariseos no le habían dado un título, ¿ustedes creen que era correcta? Ahora díganme ¿ustedes creen que es correcto que nosotros critiquemos a la gente por su grado académico? Que critiquemos a la gente por la sabiduría que el Señor les ha dado, por la inteligencia que el Señor les ha dado, y todavía usamos nuestra boca para decir, no, si esté por misericordia de Dios, el que sabe hablar algo de la palabra. Usted no sabe cuánto tiempo esa persona ha pasado estudiando la Biblia, ha pasado leyendo, ha pasado escuchando sermones para poder enseñar la palabra. Entonces, no seamos como esta gente que criticaba a Jesús. Ahora, si estamos del lado de nuestro Señor Jesucristo y somos criticados por eso,
Pues hermanos, nadie es profeta en su propia tierra. A lo mejor a quien menos le podemos predicar es a nuestra propia familia. Y lo que menos nos creen es nuestra propia familia. Véalo como usted lo quiera ver, pero aún esas cosas lléveselas al Señor y dígale al Señor, Señor, yo quiero escuchar lo que tú tienes que decir de mí. Si yo estoy siendo agradable a ti, porque yo no me quiero detener en el camino crucificado. Y ya para concluir, hermanos, porque ya son las 10 de la mañana y tienen que seguir en sus actividades, el punto, el meollo del asunto de todo esto es que la gente que criticaba a Jesús era porque se sentían superiores a él, creían que eran mejores que él, creían que sabían más que él, que eran más sabios que él. Y en punto final, la crítica tiene su raíz en creer que sabemos más y que sabemos mejor que otros. Ese es el punto principal o la raíz de donde surge todo esto de la crítica. Pensar que yo sé más, que yo conozco más y que yo sé cómo hacer mejor las cosas que los demás. Y ese es el punto central. Criticamos porque pensamos que nosotros sabemos hacer mejor algo. Y somos criticados porque las otras personas piensan que saben hacer algo mejor que nosotros. Y eso, queridos hermanos, no está para de más decirlo, pero eso viene del viejo corazón. Esa es la vieja naturaleza del hombre, la que está criticando todo el tiempo a los demás. Así que tengamos cuidado si nosotros hemos sido focos de crítica para otros. Y tengamos cuidado también de no afectarnos demasiado por la crítica de otro. Vayamos al Señor y dejemos que el Señor limpie en nosotros ese pensamiento, sentimiento, enojo, ira, resentimiento y todas esas cosas que vienen a raíz de ser criticados. ¿Ok? Así que no nos detengamos por el temor a la crítica. Si vamos a caminar con Dios, no se preocupe lo que dirán. Si vamos a caminar cerca de Jesús, no se preocupe por el que dirá. Preocúpese solamente por lo que Dios tiene que decir de usted y de mí. Amén. Entonces, quiero pedirte que ores, por favor, un momento, tomémonos un momento para orar. Oremos, hermanos, donde quiera que estemos, para buscar al Señor y que nos ayude con este tiempo de crítica, ¿verdad? Con este tiempo en el que podemos estar siendo afectados por lo que otros dicen. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra, Señor Jesús, de verdad nos enseña, Señor. De verdad quita la ignorancia en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú te hiciste semejante a nosotros para sufrir, Señor, por nosotros, para sentir lo que nosotros sentimos, Señor. Fuiste tentado en todo, Señor, pero fuiste sin pecado y sin mancha, Señor. Padre, nosotros estamos llenos de pecado, Señor. Estamos llenos, Señor, de enojo, de ira. A lo mejor tenemos una raíz de amargura, Señor, por todas las cosas que hemos escuchado que la gente dice de nosotros, Señor. Señor, pero hoy ponemos todo esto delante de ti. Sí, Señor. Señor, ponemos la crítica que nos han hecho delante de ti. Si somos buenos, si somos malos, Señor, si hemos actuado de una forma o de otra, Señor, la ponemos delante de ti, Señor. Señor, si nuestro orgullo se ha visto golpeado, Señor, lo entregamos, reconocemos que somos orgullosos, Señor, perdónanos. Clamamos tu sangre, Señor. Señor, perdónanos porque nos hemos detenido, Señor, por la crítica que nos han hecho. Si nos vemos mal, si nos vemos bien, Señor. Y se nos olvida, Señor, que a quien queremos agradar es a ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos hecho votos, Señor, y nos hemos detenido o los hemos dejado por el qué dirán, Señor. Ayúdanos, Señor, a que la crítica simplemente sea algo que nos acerque más a ti, Señor, a elegir más por ti, Señor. Señor, ayúdanos y esfuérzanos, Señor, para que cada vez que escuchemos palabras de crítica, Señor, podamos ir a tu presencia y que seas tú, Señor, quien nos examine, Señor. Que seas tú, Señor, quien pruebe nuestro corazón. Señor, no queremos ser ciegos a las cosas que estamos haciendo mal y desagradables delante de ti. Señor, pero tampoco queremos detenernos, Señor Jesús, por escuchar cosas que no provienen de ti, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Señor, a saber de quién provienen las palabras que estamos escuchando, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a saber que tú, Señor, nos has hecho más que vencedores de la crítica.
Señor, tú pasaste por tanto, fuiste criticado por todo, Señor, y lo llevaste, Señor Jesús, por nosotros a la cruz. La crítica, Señor, ya ha sido clavada en la cruz, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por el precio que tú pagaste por la crítica que nos hacen. Y ayúdanos a entender que hay sangre hoy para nosotros, para lidiar con esa crítica, Señor. Señor, no permitas que broten de nosotros raíces de amargura que contaminen a los que están cerca, Señor. Hoy, Señor, clamamos, Señor Jesús, para que tú pongas el hacha, Señor, en la raíz de esos árboles de amargura, Señor, y los eches al fuego, Señor. Échalos hoy al fuego, Señor. No los queremos en nuestro corazón, Señor. Señor, todo árbol, Señor, de amargura que está hoy en el huerto de nuestro corazón, pon el hacha, Señor, en la raíz, córtalo y échalo al fuego, Señor. Ayúdanos a que haya espacio en el huerto de nuestro corazón para las semillas de verdad que tú quieres darnos, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, te lo pedimos. Señor, yo te pido hoy, Señor, que tú santifiques los oídos de mis hermanos, Señor. Señor, clamo tu sangre sobre los oídos de mis hermanos, Señor, que puedan escuchar tu voz, Señor. Señor, que ellos puedan saber que tú te complaces, Señor Jesús, en lo que ellos están haciendo por ti y para ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, por estos medios que usas, Señor, para que aprendamos más de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga a todos. Recuerden que hoy no tendremos oración al mediodía porque no estamos en ayuno, sino hasta el día viernes vamos a seguir a continuar con el día de ayuno general. Dios los bendiga a todos y la vigilia, nos vemos en la vigilia el viernes. Este jueves tampoco va a haber estudio bíblico porque nos vamos a concentrar para la vigilia del día viernes. Así es que Dios los bendiga a todos. Tengan un feliz día martes y nos vemos en la noche los que van a ir al grupo donde Alex y Marce. Por allá nos vemos. Dios los bendiga a todos. Un feliz día. Hasta luego. Chao. Bendiciones.